Hola, hola amigos y amigas de Fuerte y Claro. Tenemos que arrancar con la que es la noticia del día. Nos ha agarrado así, no desprevenidos porque veníamos siguiendo lo que venía sucediendo en el Congreso, pero nos hemos tenido que conectar de urgencia para transmitir lo que está sucediendo en tiempo real. El presidente interino José Gerí acaba de ser censurado por el Congreso. Esto en su calidad de congresista que al no haber una presidenta en funciones, luego de que se vacara a Dina Boluarte, implicaba que Geri estaba ejerciendo como presidente interino. Luego de enfrentar esta vacancia, entonces, nuevamente, el Perú va a ver un relevo. Nos enfrentamos a una nueva elección presidencial. No va a ser elección porque no va a ser democrática, pero nos vamos por nuestro octavo presidente en una década. Noticia de último minuto. Señor, señora, amigo, amiga, por si usted estaba regresando del almuercito en el trabajo, estaba caminando, estaba en el transporte público y recién se está conectando a las redes sociales, José Gerí acaba de ser censurado por el Congreso. Nos vamos a ir directamente con nuestra URPI de la República, que está en las instalaciones del Congreso, Melisa Landa, quien nos tiene información de último minuto sobre lo que está sucediendo y cómo se va a desarrollar la jornada ahora que máximo mañana el Congreso tendría que estar eligiendo a un nuevo presidente de mesa y con ello un nuevo presidente interino. ¿Estamos enlazados con Melissa? Así es, Manuela, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Melissa, te escuchamos. Cuéntanos, me imagino, un ambiente muy revoloteado con todo lo que está sucediendo en este momento. Así es, Manuela, nos encontramos en la zona de desamparados de Palacio de Gobierno en estos momentos. Tan solo hace aproximadamente ya 20 minutos fue que se vio la salida de un vehículo que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, resguardado por un vehículo también que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. Y esto se presume que salió el premier Ernesto Álvarez Miranda tras haber ingresado a Palacio muy temprano, aproximadamente a eso de las 11 de la mañana. Esta salida evidentemente se da tras justamente reconocerse el resultado por parte del Congreso de la República, en donde se dio la censura hacia el presidente, que ya no es actualmente José Geri. Me imagino, Melissa, que vas a tener en los pasillos en los próximos minutos a los congresistas que vayan saliendo, porque ahora empieza una serie de jugadas políticas. Tienen hasta las 6 de la tarde las bancadas para presentar a sus candidatos para presidir la mesa directiva del Congreso, ¿verdad? Así es, estamos acá en la expectativa, estamos a la espera. No ha habido mayor movimiento tras lo que te estoy mencionando ahora último, así que estamos a toda la espera. Bien, Melissa, vamos a estar igual súper conectados contigo. Por favor, cualquier cosa de último minuto nos vas comentando y nosotros regresamos a set porque queremos explicar un poco sobre lo que va a suceder ahora a partir de esta decisión que ha tomado el Congreso. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos minutos con respecto al puesto presidencial? Ahora, hasta las 6 de la tarde, las bancadas tienen la oportunidad de presentar a sus candidatos, candidatas, y por eso le decía a Melissa que empieza un juego de elección, ¿no? De a ver quién utiliza el poder político para poder obtener el cargo. Porque no implica solamente una persona que va a liderar la mesa directiva del Congreso, sino que bajo la misma figura va a ser quien va a presidir el Perú por un periodo corto de alrededor de 4 o 5 meses. Tenemos conectado ya en la línea a Eduardo Dargent, quien es politólogo, para que nos pueda explicar un poco sobre todo esto que estamos viviendo nuevamente, que se siente como un déjà vu, pero para poder entender qué es lo que le sigue al Perú. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por la... Me reía porque ¿qué vas a explicar, no? Esto es un desastre. Sí, o sea, ahora lo vemos con un poco de humor, creo yo, porque los peruanos hemos desarrollado esta habilidad de río para no llorar, pero claro, internacionalmente nos ven con mucho asombro cuando el titular viene a ser que estamos teniendo nuestro octavo presidente en un periodo corto de una década. Y bueno, nuevamente vemos lo volátil que es la figura presidencial y cómo va cambiando, ¿no? No sé si podrías explicarle un poco a la audiencia
¿Cómo es que ha sido este proceso bajo lo que se permite en el Congreso, ¿no? ¿Por qué es que ha sido censurado y no vacado? Eh, Creo que es un proceso largo en el cual se ha debilitado la figura presidencial y el Congreso ha ganado mucha fuerza. Un proceso que, si bien ha habido algunas reformas constitucionales, ha sido más en la interpretación de diversos artículos, ¿no? La última, que es esta idea, comencemos por decir que debería ser absolutamente excepcional en un país con dos vicepresidentes, ¿no? O sea, Sí. debería ser excepcional que el presidente del Congreso asuma la presidencia salvo una crisis, pero ya nos hemos acostumbrado, ha pasado dos veces en los últimos periodos presidenciales. Nos quedamos sin vicepresidentes, asumió el presidente del Congreso. Y se ha construido esta interpretación de que quien asume es solo el presidente del Congreso. Y hay constitucionalistas que lo defienden a favor, en contra, pero yo quería hacer la reflexión un poco más politológica, ¿no? ¿Qué futuro tiene un presidente que asume y que va a tener que conducir elecciones normalmente, ¿no? Porque hasta ahora siempre ha llegado al final del periodo, si le dices que los que están en el Congreso, esas bancadas que están participando en elecciones, son que los que lo pueden sacar y poner, ¿no? Entonces, creo que hay una mirada bien problemática a todo ese capítulo de relaciones ejecutivo-legislativo y las responsabilidades de cada uno, que ojalá en el futuro se establezca con mayor responsabilidad y lamentablemente en otros países la interpretación es razonable, pero acá ya hemos roto, pues cualquier interpretación razonable tiene que ser pues bien mascadito para que no vaya a haber interpretaciones raras, ¿no? Recordemos, Manuel, hace muy poco tiempo se asumía que la vacancia tenía que ser por una causa muy poderosa. Había quienes decían, no, ni siquiera, no, está pensado para situaciones en que se pierde la razón o algo así, la incapacidad moral, ¿no? Luego fue, bueno, sí, para casos muy graves, pero de enorme gravedad que tienen que probarse. Y ahora último, a Dina Boluarte, por la cual no tengo ninguna simpatía, pero la sacaron rapidísimo, ¿no? Sin ni siquiera escucharla y la cambiaron, ¿no? Entonces, eso es bien problemático. Y más problemático si tienes bancadas predatorias como las que tenemos hoy día, que están buscando pequeños intereses, que no piensan en el mediano plazo y que, a pesar de su poder, porque controlan mucho poder, viven aterrorizadas de la opinión pública, ¿no? Actúan rápidamente por su conveniencia. Entonces, Geri se la buscó bien sacado, pero pensemos en lo que estamos construyendo como sistema de gobierno, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Digamos, ahorita es evidente que existen una serie de razones válidas o de indicios, ¿no? Que implican casos de posible corrupción, tráfico de influencia, etcétera. Pero sí nos lleva a pensar al futuro, porque Gerí ya fue. Gerí era alguien transitorio, lo sacaron, se lo buscó, como tú dijiste, pero nos queda ver qué va a pasar con nuestra democracia a futuro en un país en el que vacar a una figura presidencial se ha convertido en la norma y no la excepción. Una Y figura que, que se utiliza tan antojadizamente. y que te lleva a situaciones que no solo son las que vemos políticamente, sino también más de fondo. Ejecutivos capturados por congresos que se están amenazando en vacarte. Te extraen rentas, te piden ministerios, te piden legislación, te demandan. Si no tienes un presidente o una presidenta con una bancada lo suficientemente fuerte para oponerse, lo que estamos viendo es una degradación total, no solo de la política, sino también del Estado. Claro. Y Y esto creo que es lo que hemos visto en estos años. tiene que ver con que estamos hace ya un tiempo en un régimen parlamentario, es decir, el Congreso tiene demasiado poder sobre lo que Yo, pueda pasar con la figura presidencial. Es un régimen que diría, no, pues sigue siendo presidencialista por sus formas y su contenido, pero que cada vez más tiene un enorme poder en el Congreso y ahora con la creación de esta bicameralidad con un Senado, la va a tener más. Yo personalmente creo que la cuestión de confianza era una locura, estaba redactada de una manera que se pudo haber utilizado en forma muy autoritaria, ¿no? Un presidente que dice, quiero que me des esto o si no consideraré que no me has dado la confianza. Pero eso no quita que era un mecanismo de contrapeso que ha sido eliminado. Al ser eliminado, el Congreso ganó más poder. Además, no es solamente lo constitucional, es un Congreso que nombra personas de muy bajo nivel académico en el Tribunal Constitucional, muchos de ellos vinculados a los partidos. Otro contrapeso menos. No, no estoy hablando ni siquiera
de constitucionalismo democrático. Estoy hablando simplemente de nombrar personas que son subordinadas. No te van Correcto. a controlar a nadie. La Defensoría del Pueblo, otro subordinado. Entonces tienes un Congreso que ha destruido un sistema de pesos contra pesos, que ha subordinado al Ejecutivo, ha doblegado al MEF. Y por supuesto, todos podemos pensar en parlamentarismos que mejoren el sistema, ¿no? O sea, un Congreso que fiscalice más, que se preocupe de la política pública, podemos imaginar, pero este Congreso no es eso. Este Congreso lo que ha hecho es acrecentar su poder sobre el Ejecutivo para destruir el sistema institucional de gobierno y también el Estado. Ha ido horadando el Estado, tomando decisiones, ahora que además el tribunal dejó en ambigüedad si es que el Congreso tiene capacidad de gasto presupuestario, porque dice, no en lo inmediato, pero sí a futuro, están tomando decisiones que el Ejecutivo por miedo no se opone. Pasar personal a un régimen laboral estatal con estabilidad. Por supuesto, sería bueno hacerlo, pero no de la manera que lo están haciendo, que más bien parece selección de beneficios y Claro. protección de sectores que tienen interesado en proteger, en busca de votos, además, ¿no? Entonces, creo que el problema es mucho más grande, y la única forma para comenzar a romperlo es ojalá que entren bancadas con una proyección de mediano plazo de diferentes ideologías, eso, pero que por lo menos con ciertos consensos en que un Congreso de estas características es completamente destructivo. Ahora, para modificar los límites de la figura de la vacancia, ¿se tendría que proponer una modificación constitucional? Por supuesto, tendrías que hacer, yo diría además, una precisión constitucional. De repente, si fuéramos más razonables en esta disputa política, se habrían logrado ciertos consensos razonables de interpretación. Creo sí también que la evidencia muestra que hay casos en los cuales, lamentablemente, el presidente tiene que irse, ¿no? Y que el antejuicio es un procedimiento muy lento, inadecuado. Entonces, sería Sí. interesante estudiar algunas figuras como la muerte cruzada, por ejemplo, ¿no? O formas en las cuales, si el Congreso quiere sacar al presidente, nos vamos a elecciones generales. Eh, Eso. nada es perfecto, ojo, ¿ah? Esto no se arregla por cambiar reglas. Esa es una gran mentira que algunos abogados, algunos politólogos van repitiendo y que dicen las reglas ayudan. Yo creo que eso es Claro, una... tiene que ver también con los eh, jugadores y cómo ellos deciden. exacto, los jugadores tienen que este, tener la capacidad, Comprometerse. porque además es una gran mentira porque aquellos... personajes dentro del Congreso, generalmente se libran de responsabilidad diciendo, vamos a estudiar cómo mejorar el sistema, cuando en realidad saben que el problema son ellos. Entonces, no solamente de repente adoptar algunas reglas que sean mejores, yo creo que en este caso, por ejemplo, queda claro que hay que buscar un mecanismo para sacar presidentes que no se pueden sostener, a la par que tenga consecuencias para que no se produzcan abusos parlamentarios. La última que escuché fue un artículo de Natalia Primo señalando que si digamos, si hubiesen vacado presidente, si hubiese entrado el presidente, el último vicepresidente ha sido también sacado, que lo que correspondería es una elección solo para presidentes y no para Congreso. Podemos Mm. interpretar la Constitución así, pero ¿qué representa en este mundo de fragmentación, de bancadas predatorias, dejar creer que vas a poder elegir un presidente sin bancada? ¿No? O sea, es imposible. Entonces, estamos llegando ya a niveles de absurdo de argumentación constitucional que de repente se sostienen en el texto, pero no en la realidad que nos toca vivir y que no tiene ninguna posibilidad de dar gobernabilidad al país, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que comenzar a pensar es, primero, en la próxima elección, ojalá elegir dos, tres bancadas que le pongan límites al interior del propio Congreso y ojalá lancen un debate sobre cómo mejorar estos artículos, porque no solamente ganan los radicales, los polarizadores, los políticos de conveniencia directa, sino todos aquellos que viven del caos del Ejecutivo y que le extraen y le extraen y le extraen rentas. Eso está menos en los reflectores, pero ha sido durísimo en estos años. Han Quería, debilitado un montón de zonas del Estado. quería hacerte una pregunta. Sé que estás corto de tiempo, te agradecemos mucho haber encontrado un espacio en medio de esta crisis que ha sucedido para conversar con nosotros, pero hay algo que me llama mucho la atención y es el hecho de que Fuerza Popular, después de largo tiempo, deja de ser quien decide
sobre el futuro un poco del país, en este caso del Congreso, el gobierno, ¿no? Fue la única bancada, aparte de Somos Perú, que dijo yo no voy a respaldar y sin embargo sus 20 votos no fueron suficientes. El resto de bancadas, quizás por cálculo político frente a las elecciones, decidieron apoyar esta vez pese a que no les convenía. Creo que hay, primero que nadie cree este argumento de somos la fuerza de la estabilidad y los comunistas caviares son los que quieren, si han sido la principal fuerza de inestabilidad, de destrucción de institucionalidad a través desde el Congreso del 2016, ¿no? La forma en que votaron a Jaime Saavedra, por ejemplo, demuestra cómo es su concepción de gobierno y que todavía además algunos congresistas, ex congresistas lo repiten con orgullo. Entonces, ese argumento de somos la fuerza de estabilidad, yo creo que es no se sostiene. Pero sí creo que hay un grupo de peruanos que no quería que saquen a Gerí. No porque le tengan ningún aprecio. La encuesta te mostraba, ¿cree que es corrupto? Todos. ¿No? ¿Cree que abusó del cargo? Todos. Pero, ¿quiere que salga? No. Entonces creo que están apuntando a ese sector, ¿no? Como una forma además de distinguirse de Rafael López Aliaga en un momento en que Fuerza Popular está muy abajo en las encuestas y tiene un gran tapón que le impide crecer, que es López Aliaga, ¿no? Entonces, me imagino, fue un cálculo, no más allá de las convicciones, eso no podemos entrar en la cabeza de la gente, pero creo que también hubo un poco de cálculo, ¿no? Ser aquellos que venden estabilidad y que no van a ser como López Aliaga, que más bien está haciendo lo contrario, está jugando más a un presidente que rompe los moldes de derecha, que ataca a las posiciones empresariales, como una forma de bajar y llegar a diferentes sectores de voto, ¿no? Creo que al Fujimorismo lo que pasa es que esa estrategia le llega tarde, como digo, ya tiene fama de inestabilidad, ¿no? Los que crean Claro. inestabilidad, ¿no? Un poco tarde decir que no juegas el juego después de que en los últimos partidos en todos has tenido la misma postura. Y Eduardo, has te pedido agradezco. censurar y has pedido también, no nos olvidemos, decirle a Francisco Sagasti que no podía entregar la banda porque era un simple encargado de la presidencia y de pronto ahora comienzas a construir interpretaciones para que lo que procede es la vacancia. Se ve demasiadas las costuras, ¿no? Y creo que es parte también de la desesperación electoral, ¿no? Este peligro de estar muy cerca a no pasar la valla todavía, ¿no? Eduardo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Vamos a, sin duda, necesitar un poco más de la lucidez de los politólogos, de los astrólogos, de los psicólogos, de todo lo que podamos obtener en lo que nos espera a los peruanos en los próximos meses, aunque sea para llegar a puerto seguro a las próximas elecciones. No, muchas gracias por la invitación y gracias. Gracias, ha sido Eduardo Dargent, politólogo, quien nos hacía, pues, como él mismo decía, un intento de explicar lo que viene sucediendo y que se siente como un déjà vu en la política peruana. Si usted recién se está conectando con nosotros, hoy martes 17 de febrero a las 3:20 tenemos que informarle que Perú en este momento no tiene presidente, que quien era el presidente interino después de la vacancia de Dina Boluarte, José Gerí, ha sido censurado en su función congresal, lo que implica que ya no es el que dirige el presidente de la mesa directiva del Congreso y por lo tanto ya no puede ostentar el cargo de presidente del Perú. Tenemos las últimas imágenes de José Gerí como presidente que la tenemos ahí. Esta fue la última presentación oficial de José Gerí como presidente interino del Perú el día de hoy, cuando él ya sabía que se iban a debatir en el Congreso siete mociones de vacancia en su contra. Ya el tablero estaba un poco echado, pero era incierto en el sentido de que siempre hay un cálculo político. Siempre puede suceder que a último minuto las bancadas que estructuralmente o discursivamente dicen no, nosotros no vamos a apoyar, o por el contrario, no, nosotros sí vamos a votar en bloque por la censura, lleguen a una serie de acuerdos por lo bajo, debajo de la mesa, evidentemente, de los que nosotros los ciudadanos sospechamos, pero no nos enteramos, y luego cambian los votos. Bueno, esta vez no fue así. Se alcanzaron los votos necesarios para censurar a José Gerí. Y ahora lo que nos espera es qué va a pasar con el Perú en el escenario que nos queda hasta el 28 de julio, bueno, en la previa, ¿no? Que es el proceso electoral. Ya el 28 vamos a tener a un nuevo presidente electo democráticamente, pero en este periodo aún necesitamos que llegue una nueva figura que ocupe ese cargo en la presidencia. Se habían voceado algunos nombres desde la semana pasada, como por ejemplo
El de María del Carmen Alba, que incluso Rafael López Aliaga había dicho que le parecía una gran alternativa. Esto porque la bancada de López Aliaga ya venía diciendo que definitivamente iba a votar por la censura. Y aquí es donde entra un poco lo que mencionaba Eduardo Dargen, el politólogo con quien acabamos de enlazarnos, que tiene que ver con los cambios de opinión y las jugadas previas a las elecciones. Aquí las bancadas mayoritarias han tenido que tomar una postura. Inicialmente, por ejemplo, recordemos cuál era la postura de APP de César Acuña. Pese a que habían graves indicios de corrupción, que ojo, todo esto empieza a hacerse más público con el caso del Chifagate, los escándalos del Chifagate que implicaban posibles delitos de corrupción, de cohecho y de tráfico de influencia, él decía que le había pedido que de un paso al costado, le había pedido que renuncie, pero que no le habían hecho caso, ni siquiera los de su bancada, para votar a favor de las mociones. Ahora, cuando ya las mociones prosperaron y nos veíamos frente a la evidente, inminente situación de la votación de la moción de censura, entonces APP dijo que sí iba a respaldar. Lo mismo hizo Renovación Popular. Estamos hablando de bancadas que durante un largo tiempo han actuado en bloque, junto incluso a bancadas de izquierda como Perú Libre, que era curioso ver bancadas de izquierda y derecha que en teoría son opositoras y que se aliaban por los mismos objetivos para votar en bloque. Pues esta vez la única bancada que decidió no respaldar la moción de censura fue Fuerza Popular, con un video que usted recordará en el que vimos a Keiko diciendo que ellos no se iban a sumar a desestabilizar el país. Curioso porque sabemos el papel que han ocupado desde el 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski le gana a la presidencia y empiezan a hacer una oposición no política, una oposición que petardeaba cualquier tipo de iniciativa que tuviese la persona que estaba en el cargo, el mandatario en el cargo. Entonces, eran una oposición que jugaba un poco como a patear el tablero y no hacer política en el sentido de llegar a acuerdos como se espera de una bancada. Por eso es que era curioso que apelaran al discurso de la estabilidad. Recordemos cómo votaron recientemente en el caso de Dina Boluarte, cuando ya era insostenible su presencia, Martín Vizcarra, Pedro Castillo en su momento. Entonces, no hace sentido, tal y como hablábamos hace minutos, que ahora sí quieran apelar a que vacar a un presidente es desestabilizar al país, porque claro que lo es. A no implica que B no exista y es algo que tenemos que ver como un análisis no binario de la situación. Lo que está sucediendo en este momento no es favorable, efectivamente sí genera un poco de inestabilidad en el sentido de que, por ejemplo, todos los ministerios tienen que volver a reconstruirse, cambian las personas, los planes que se venían ejecutando vuelven a forja cero. Sin embargo, tal y como lo señalamos, en este caso, la presidencia bajo el mando de José Gerí era insostenible. Ya tenía dos escándalos muy grandes en su haber y un tercero del que vamos a hablar en solo instantes, que implicaban posibles hechos, delitos de corrupción. El escándalo del Chifagate, para que usted recuerde, hablamos de estas reuniones clandestinas, no registradas, que tuvo con un proveedor del Estado, con contratos millonarios del Estado, quien además era su amigo cercano y que nos quiso hacer creer que se trataba de que el presidente tenía antojo de ir a comer caramelos chinos y conseguir unos cuadros chinos, además porque el chifa de este señor era espectacular. Nadie se lo iba a creer y evidentemente estamos viendo ahora las consecuencias. Situación que solamente se agravó cuando empezaron a salir a la luz revelaciones sobre los cargos que empezaron a ocupar un grupo de mujeres en particular dentro del Ejecutivo. Mujeres que, curiosamente, tenían vínculos amicales con José Gerí y que luego de haber pasado largas horas de reunión con el presidente, incluso esto cuando era congresista, obtenían cargos para los que no estaban capacitadas. Incluso salió el domingo pasado, acabamos de verlo, un registro sobre aquellas mujeres que viajaron en el avión presidencial con José Gerí y que luego, días después, obtuvieron órdenes de servicio con el Estado o fueron ubicadas en
puestos estatales. Esto, por supuesto, que a los ciudadanos les genera mucha indignación porque existe una serie de requisitos que se tienen que cumplir para trabajar en el Estado y que además muchas personas trabajan años para capacitarse para ocuparlos. Eso por un lado, porque queremos tener a personas idóneas en los cargos. En segundo lugar, porque sí es muy fuerte ver la instrumentalización de los vínculos, vamos a decir en este caso, amicales de un presidente para llenar al Estado de los suyos, algo que no es solo de Gerí, pero que indigna de la misma manera, porque se trata del dinero y de las arcas del Estado, de los contribuyentes que se va en contratar a personas que no están capacitadas para puestos que son necesarios. Todo esto en suma hizo que para el Congreso ya no fuese sostenible políticamente seguir respaldando a José Gerí. Y vamos a decirlo así porque probablemente si el escándalo no hubiese sido tan grande y si la desaprobación de Gerí no hubiera estado de la mano con que no ha hecho absolutamente nada para presentar su plan de seguridad, entonces es bastante probable que lo hubieran dejado en el cargo lo máximo que hubieran podido sostenerlo, porque no querían sacarlo originalmente, simplemente que él solito se fue ganando una a una todas las fichas del bingo hasta que dijeron, hermano, ya no tengo cómo respaldarte. Ya respaldarlo implicaba para ellos dinamitar el poco capital político que tienen previo al proceso electoral, que es sumamente importante. Entonces, esa imagen de poco transparente, de poco fiable, con indicios de corrupción, con un rechazo popular, con la caída de su aprobación, y el tema creciente de la inseguridad han hecho que suceda lo que sucedió esta tarde. Las 7 mociones de censura estaban siendo debatidas hasta que Norma Yarrow, de Renovación Popular, propuso adelantar, ir directamente a la votación. Y en ese momento es que se alcanzaron los votos. Voy a decir aquí exactamente cuántos votos fueron los que obtuvieron. A ver, Congreso de la República votó a favor de la censura contra el presidente José Gerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. 20 votos eran los que tenía la bancada de Fuerza Popular, que fue precisamente la que señaló que iba a votar en contra de la censura. Ilich López, amigo cercano de José Gerí, quien también forma parte de la mesa directiva del Congreso, votó en contra. Y el resto de congresistas de las bancadas que alguna vez lo respaldaron ya no querían tener nada que ver con José Gerí. Esta ha sido entonces la debacle y lo que ha resultado. Antes de irnos a el tema que les quería hablar, que tiene que ver con una denuncia que se reaviva sobre José Gerí y sus implicancias en una denuncia muy grave de violación, vamos a ver qué es lo que va a pasar. En este momento ya las bancadas están reunidas, probablemente haciendo cálculos políticos para negociar a quién va a ser, qué persona van a presentar dentro de cada uno de estos espacios para presidir la mesa directiva del Congreso. Tenemos algunos que van sonando, ojo, esto hasta ahora son fuentes internas del Congreso que van señalando estos nombres. Ya les dijimos que la semana pasada sonaba muy fuerte María del Carmen Alba. Ahora se especula que podría llegar por Acción Popular Juan Carlos Mori o Silvia Montesa. Guido Bellido, ha señalado a través de su red social en Twitter, ex Twitter, ahora X, que Podemos Perú no impulsará a ningún miembro de la bancada y tienen hasta las 6 de la tarde para presentar a estos candidatos que luego van a ser elegidos por el mismo Congreso. La persona que quede elegida como presidente de la mesa directiva del Congreso es la persona que va a ostentar el cargo durante estos 5 meses que nos quedan hasta que sea oficialmente nombrado un nuevo presidente. Sería el noveno, con este, digamos, posterior al que va a ingresar ahorita, el que ingresa es el octavo. El que sea elegido democráticamente, ya nos vamos por el noveno, en solo una década. Actualmente tenemos entonces un listado de los últimos 7 presidentes que hemos tenido. Primero, Pedro Pablo Kuczynski Godard, del 2016 al 2018, solo estuvo 2 años.
¿Quién era su vicepresidente que asume el mandato? Martín Alberto Vizcarra Cornejo, del 2018 al 2020. Nuevamente el mismo patrón, 2 años. Perdón. Siguiente, Manuel Merino de Lama, periodo del 10 de noviembre al 15 de noviembre del 2020, luego de que el Congreso sacara a Martín Vizcarra e hiciera que Merino de Lama juramentara. Recordemos entonces que es entonces que se dan las protestas de noviembre con el lamentable fallecimiento de Inti Sotelo y Brian Pintado y la protesta popular que rechazaba la acción del Congreso sobre Martín Vizcarra. Y bueno, el cierre del Congreso que hizo Vizcarra en su momento era respaldado por la población, razón por la que Merino de Lama termina renunciando. Asume Francisco Rafael Sagasti del 2020 al 2021, un periodo también sumamente corto, hasta que democráticamente es elegido José Pedro Castillo Terrones, quien solamente está en el mando del 2021 al 2022. Recordemos que enfrentó en paralelo un proceso en el que el Congreso quería vacarlo versus un intento de golpe de Estado que actualmente es por el que está rindiendo cuentas a la justicia y se encuentra detenido. Y el siguiente es el de Dina Ercila Boluarte Segarra, quien fue la presidenta más o menos de un periodo más largo, ¿no? Del 2022 al 2025, que ha sido reciente, recordemos apenas en octubre del 2025 fue vacada, y asumió José Enrique Gerioré del 10 de octubre del 2025 al día de hoy, 17 de febrero del 2026. Ese es el recuento de nuestros últimos 7 presidentes. Se viene el octavo, que va a asumir hasta el 28 de julio, y a partir de entonces el noveno, que sería aquel que sea elegido democráticamente. Queremos invitarlos a que si están conectados ahorita, en este momento, en shock, probablemente por lo que viene sucediendo, no se olviden de darle like. En este momento, si están conectados, denle like, compartan y comenten el programa para saber qué es lo que va a pasar mañana. Probablemente ya tendremos que saber quién va a ser la persona que asumirá ahora el cargo. El nuevo presidente interino o presidenta podría ser también que propongan a una mujer congresista dentro de las posibilidades de la mesa directiva. Perdone usted el shock, hemos estado corriendo de un lado a otro y ahora sí, vamos a terminar la segunda parte del programa con algo que ahora cobra incluso más relevancia, porque José Gerí, recuerde usted, cuando asume la presidencia, venía de estar involucrado en una denuncia grave por violación sexual a una joven. Hechos que ocurrieron en diciembre del año 2024. Para recordar brevemente lo que había sucedido en ese momento, se trató de una reunión que hubo, digamos, dentro del ambiente amical, en la que José Gerí asistió junto a la persona, la mujer que hace la denuncia, y a algunas otras personas, compañeros, digamos, de la vida social. Era uno de ellos, el que está siendo actualmente investigado, Marco Antonio Cardosa Hurtado. La denunciante señala que ella llega a conocer a José Gerí a través de Marco Antonio Cardoso Hurtado, quien es además su tío político. Y lo que sucede, el resumen de los hechos, es que en esta reunión en Santa Rosa de Quibes, el día 29 de diciembre, bajo los efectos del alcohol, ella denuncia haber despertado en una habitación, ver en ese lugar, en el lugar de los hechos, el BBD que tenía puesto, es decir, el polo, la camiseta, el BBD es este que es de mangas, ¿no? Que no tiene mangas, de José Gerioré, no poder despertarse en este momento, es decir, tomar conciencia de que estaba siendo abusada, no poder reaccionar y luego de los hechos haber podido ir a hacer la denuncia. En ese momento ella tenía la sospecha de quién había sido o de si es que habían sido las dos personas implicadas, la persona que le estoy mencionando en este momento, Marco Antonio Cardosa, pero también había señalado a José Gerí. Según lo que data en el atestado policial que luego llegó a ser carpeta fiscal archivada, estuvieron tomando ese día desde aproximadamente las 11 de la mañana
Ella, bajo los efectos del alcohol, evidentemente sin capacidad de consentir, se queda dormida en una poltrona, en una de estas sillas para tomar sol, y cuando recobra conciencia, se da cuenta que está al interior de una habitación y está con alguien que en ese momento está abusando de ella. Está teniendo, no es una relación sexual porque no hay acto consentido. Está teniendo actos de índole sexual con una persona inconsciente. Entonces, a ver, momento porque me está llegando información en directo. Hasta ahí va con la denuncia de abuso sexual que esta denunciante presenta y que luego es archivada por el fiscal interino, el actual fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, que señala que no hay indicios suficientes para responsabilizar a José Gerí. Esto por un motivo en particular que ahora se ha abierto todo un nuevo debate a raíz de las revelaciones de un pedido que hizo el coacusado de violación, que señalaba que el ADN de José Gerí no era coincidente con el hallado dentro de la víctima. Ahora, con la revelación de estos nuevos documentos, se pone sobre la mesa la pregunta que muchas veces también nosotros hemos sido firmes en desmentir, ¿no? Para que un acto sexual se considere una violación, no necesariamente tiene que haber sido, a ver, vamos a ponerlo de la forma en la que suene menos revictimizante. Para que se configure un acto sexual, puede ser ejercido a través de objetos. No necesariamente implica una acción corpórea o corporal. Esto es lo que se ha revelado en una serie de nuevos documentos que vamos a volver en instantes, pero como este programa es en vivo y la información hoy está tan movida y está llegando en vivo, tenemos que irnos directamente con una URPI que está en el Congreso de la República y que nos va a hablar un poco sobre lo que ya se viene especulando, sobre quién ya podría mencionarse, rumorearse como posible nuevo presidente de la mesa directiva. Mabel, ¿cómo estás? Estamos contigo en directo. ¿Cómo estás, Manuela? Más que suposiciones o ya se habla de confirmación porque Edgar Raimundo, junto con su bancada, ha precisado, ha dado a conocer que él va a formar parte de una de las listas. Es decir, ya se confirma esto, apenas de 3 horitas, que él va a ser uno de los voceados, él va a estar en una de estas listas y él ha mencionado que va a estar en coordinación con otras bancadas, evidentemente, para llegar a un consenso y que voten por él, porque se está hablando de más de un congresista. Silvia Montesa también es una de las voceadas. Temprano nosotros pudimos conversar con ella aquí en el auditorio Faustino Sánchez Carrión y ella precisaba que tenía el apoyo de su bancada de Acción Popular y que tomaría este rol, si es que así lo tuvieran o lo aprobaran la mayoría de congresistas, lo tomaría con total responsabilidad. Un poco adelantándose al hecho que finalmente ya se sabía, ha sido censurado José Gerí, y también nos llega ya la recepción de las listas de parte de Oficialía Mayor. Nos ha llegado el documento que hasta el día de hoy a las 6 de la tarde se van a presentar las listas. Por eso nosotros en breves minutos vamos a trasladarnos al Congreso para conocer cuántas en total, porque dependiendo de la cantidad se va a ver si son 1 o 2 votos. Hay que recordar que en la última elección en julio del año pasado fueron dos listas, perdón, el congresista Cueto y José Gerí. Finalmente José Gerí asume en julio, pero ahora se están hablando de más de un congresista. Y es por eso que ahí también sería una larga sesión, porque de haber 3 o 4 listas, incluida Mari Carmen Alba, también se vería una votación y luego con una segunda, como sería una segunda vuelta, ya se vería la mayoría simple de los congresistas. También la cita va a ser mañana aquí a las 6 de la tarde para elegir al sucesor de José Gerí en el auditorio Faustino Sánchez Carrión. Manuel. Bien, Mabel, entonces tenemos una lista confirmada. ¿Me puedes reiterar cómo se llama el congresista que ha dicho que va a presidir una de estas listas? Sí, Edgar Raimundo, de la bancada Bloque Democrático Popular. Él salió en conferencia junto con Susel Paredes, Sigrid Bazán, y mencionó, dio a conocer su iniciativa de formar parte de esta mesa directiva, sobre todo la presidencia, porque Rogelio sí queda, Iris López queda y también Cerrón quedan en esta mesa directiva. Quien asuma
la presidencia de esta mesa directiva, juramentaría en el momento como presidente de la República hasta julio de este año, Manuel. En el caso de Silvia Montesa, ella confirmó también que iba a presidir una de las listas. No, nosotros nos adelantábamos porque ya conocíamos que tenía ella algunas aspiraciones y además que no había descartado esto con un no rotundo, le hacíamos la consulta temprano y esa es la respuesta que ella nos brindaba, ¿no? No Bien. decía que no estaba interesada, sino que más bien ella lo asumiría con un rol de responsabilidad y que de momento, si ella nos está diciendo que tiene el respaldo de su bancada, es algo que se ha conversado dentro de Acción Popular. Otras también voceadas, Mari Carmen Alba, ella no ha tenido hace más de bastantes días, ya no ha tenido algún acercamiento con la prensa. El día de hoy también nosotros quisimos acercarnos, la vimos en el auditorio, pero ella no ha dado descargos, tanto Acción Popular tampoco. Somos Perú, también queríamos el descargo de Ana Segarra luego de que presentara esta cuestión previa o esta cuestión de orden, pero ellos han preferido salir directo hacia el Congreso porque en este momento precisamente están a horas nada más de presentarse esa lista y se entiende que todos están en estas conversaciones para que su lista sea la mayor apoyada. Bien, Mabel, muchísimas gracias. Cualquier información de último minuto, por favor, haznosla saber. Vamos a estar conectadísimos y pendientes entonces de tu despacho y muchísimas gracias por la información. Entonces, hacíamos esa breve pausa porque como le contábamos al inicio del programa, todo está sucediendo en tiempo real. Tienen hasta las 6 de la tarde, aproximadamente 2 horas y unos 20 minutos para presentar a los candidatos. Ya nos ha confirmado entonces que hay una lista de Edgar Raimundo por Bloque Democrático que se va a presentar y que va a contar con el respaldo de congresistas como Sigrid Bazán, Susel Paredes, Ruth Luque y vamos a ver quiénes más se suman a este respaldo. Pero ahora sí, entonces vuelvo al tema. Voy a mostrar aquí dos documentos que lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente se han revelado recién a estas alturas cuando las personas que los han querido revelar han considerado que les son útiles políticamente. Se trata de un oficio, una carta que fue enviada por el coacusado en el caso de violación, Marco Antonio Cardosa, a la Fiscalía pidiéndole una serie de diligencias. Vamos a ver el documento para poder explicar qué es lo que se señala dentro de este. Y lo que les voy a decir es lo que ahorita en breves instantes voy a poder conversar con Venus Bustamante, quien es abogada penalista que además es especialista en ese tipo de casos. Lo que pone en duda este documento es muy importante porque es la hipótesis, la columna vertebral de la que era la defensa de José Gerí. A ver, para ver los documentos, porfa, querido Switcher. A ver, mientras los van colocando, entonces, la hipótesis principal y el motivo por el que se le determina que no es responsable José Gerí, uno de los motivos principales por los que se archiva la investigación en su contra, es porque se determina que el ADN no coincide. Ahora, lo que establecen estos pedidos que hizo Marco Antonio Cardosa lo que piden es que por favor se haga una prueba de ADN al polo, al IVVD que fue encontrado y además se habla de una situación puntual. Voy a, por favor, chicas, para que me puedan enseñar los documentos, que son dos cartas para poder leerlo ahí. A ver, ese no es el siguiente. No, a ver, son las cartas que ha enviado Marco Antonio Cardosa y que salieron a la luz el día de ayer. Son dos documentos en particular. ¿Y por qué es importante que los pongamos en pantalla? Porque necesito leer lo que señalan con respecto a la condición física de José Gerí. Esto implicaría que lo que señala el coacusado es que la violación no necesariamente se llevó a cabo con una parte del cuerpo o en algo corporal, sino que pudo haber uso de otros elementos. ¿Tenemos ahora sí las cartas? Bien, mientras las vamos ubicando, entonces vamos a ir entonces al enlace
con Venus Bustamante, quien es abogada penalista especializada en violencia de género. Venus, querida, ¿cómo estás? ¿Estás conectada con nosotros? O expresidente José Gerí. Muchas gracias por Hola, la invitación. no, a ti por darte un tiempo. Bueno, yo trataba de explicar un poco, pero creo que tú podrías dar alcances más puntuales sobre lo importante que son estos dos documentos de los que recién estamos teniendo noción. Para leer, ahora sí, ese es. Para leer un poco lo que se señala en estos, se trata de un pedido, ¿no? Que hace al señor fiscal supremo en el que le solicita un examen biológico del polo, indicando que ahí sí podría haber coincidencia del ADN de José Gerí con el de la víctima, y además se le pide que se lleve a cabo otro tipo de examen que se señala de esta manera y que tú nos podrás explicar un poco de qué se trata. Tumescencia peniana nocturna o examen de erección. Sí, bueno, básicamente el coacusado o el coinvestigado en este caso solicita y se persona el proceso, se constituye con su defensa técnica y a su vez plantea una serie de diligencias en etapa preliminar. Primero que es súper importante indicar, ¿no?, de que solicita la ampliación de la investigación preliminar. En ese entonces, esta investigación se llevaba a cabo ante la Fiscalía Suprema de Familia. Es decir, primero detectamos un punto súper clave de que no existe a estas alturas, ya habiendo pasado muchos años de la implementación de la ley de violencia, una Fiscalía Suprema especializada en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Punto aparte, es bastante novedoso de que haya implementado, muy aparte del tema del peritaje biológico forense o de biología forense a las prendas, sino también algo que hay que resaltar y a los objetos es que definitivamente, comúnmente las personas de pie creen que la violación sexual se puede llevar a cabo siempre y cuando exista un tema de penetración del miembro viril. Sin embargo, el tipo base, que es el artículo 170 del Código Penal, indica lo siguiente, que se puede llevar a cabo así, ¿no? Pero no necesariamente, porque se pueden utilizar incluso las manos, vía oral, o también los objetos, ¿no? Exacto. O también objetos análogos. Y es muy claro en tipificar o establecer este hecho para luego convertirlo en delito, ¿no? Y Claro, el y eso artículo... es importante antes de que nos sigas hablando para que quede muy claro a la población, ¿no? Supuestamente la base del por qué Gerí no era, en teoría, el responsable, según el fiscal de la Nación, era porque el ADN no coincidía. El ADN encontrado en los restos de esperma hallados en la víctima, ¿no? Para ser muy puntuales en cuanto a la diferencia. Lo que aquí se señala y lo que dice el coacusado es, le pide que se haga este examen de tumescencia peniana nocturna y dice lo siguiente: porque con este examen se podrá determinar que el señor José Enrique Geriore utilizó otros objetos o medios para cometer el delito de violación sexual contra la persona, la denunciante, puesto que el señor tiene un problema de salud, lo que implica que no utilizó su miembro viril para cometer el abuso sexual. Quiere decir que de haber realizado este examen, quizás también podría ser esa una coartada que se cae. No necesariamente, y esto es importante que se hable, la violación sexual para configurarse como tal necesita ser ejecutada a través de la penetración con miembro viril o corporal. Tú lo has dicho muy claro. Implica en el Código Penal que puede ser a través de objetos terceros. Exacto, ¿no? Y es interesante que la defensa técnica haya planteado lo que vamos a denominar la pericia TPN, ¿no? Para no hablar propiamente de presuntamente él tendría o el expresidente tendría un problema de salud que no le permitiría pues utilizar
por así decirlo, su miembro viril. Entonces, análogamente, ha utilizado objetos. Y es ahí donde se configura, ¿no? Y entra a tallar, entiéndase que el artículo 170 del Código Penal es el tipo base, ¿no? Y a partir de eso se ramifica el delito de violencia y el delito por el que en realidad ella denuncia es el artículo 174, que como tú bien lo has explicado hace algunos minutos, es violación en estado de inconsciencia o incapacidad de resistir. Entonces, presuntamente, al haber planteado esta pericia, depende, se podría haber acreditado de que no habría utilizado, él se deslinda de la investigación y la archiva. ¿Por qué? Porque el hoy fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indica, ¿no?, de que no existen los indicios periféricos que guarden relación con la investigación y que ayuden o coadyuven a dirigir la acusación a el hoy expresidente José Gerí. Entonces, pero no acepta esta propuesta por parte del coacusado donde solicita, ¿no?, el poder dar esta diligencia o solicita que se practique esa diligencia a su ex amigo, y aparte indica algo sumamente interesante que se señala en el otro párrafo, y es de que él ha utilizado objetos y que se realice una serie de muestras biológicas forenses para que se pueda acreditar que existen restos no biológicos de la víctima que seguramente a partir de estos objetos han sido utilizados por José Gerí. Entonces es sumamente interesante. Ahora la pregunta es por qué en su debido momento el fiscal, ¿no?, de la Nación, en ese entonces fiscal supremo de familia, no aceptó el hecho de poder llevarse a cabo estas diligencias, ¿no? Acá existe cuando, ¿por qué? Porque hay algo muy interesante en el derecho penal, que es el principio de igualdad de armas, y que todas las partes, sea la víctima o los acusados, tienen la capacidad de ofrecer o solicitar pericias, y por una cuestión de igualdad de armas, debieron aceptar esa solicitud de diligencias a practicar para que se pueda esclarecer los hechos de una manera más homogénea, ¿no? Claro. Lo que hizo Tomás Gálvez es desestimar este pedido que nunca salía a la luz hasta el día de hoy y no se realizó ningún tipo de pericias. Ahora, Venus, yo quería hablar contigo también sobre la primera parte del caso, que es cuando sale la sentencia. Yo la voy a leer desde acá, pero dice, dentro de lo que ordena la sala, el tratamiento reeducativo a los denunciantes, José Enrique Geriore y Marco Antonio Cardoso Hurtado, a través del centro de salud más cercano, para que logre reeducarse en manejo de agresividad, control de impulsos, ira y, quiero que tú nos expliques este término, patología psicosexual. ¿Qué implica que una jueza haya determinado que José Geriore, el expresidente, tenía una patología psicosexual? Bueno, en definitiva, cuando entramos a una investigación de delitos, ¿no?, de género y en específico delitos sexuales, es necesario llevarse a cabo y por parte del investigado, debe llevarse a cabo ante el Instituto de Medicina Legal, el equipo multidisciplinario del Poder Judicial, ¿no?, debe realizar un perfil psicosexual o de agresividad. Esto nos va a permitir que al plantear un perfil psicosexual por parte del psicólogo forense pueda quedar esclarecido si guarda o no relación, ¿no?, este perfil psicológico con la comisión del hecho delictivo. Entonces, al solicitar que vaya a terapia y aprenda a manejar los impulsos de agresividad y este presunto perfil psicosexual, ¿no?, nos ayudaría a poder tener un estándar de cómo futuro él es muy probable que vuelva a cometer el ilícito penal, ¿no? Entonces, es por eso que en las medidas de protección que le dan a la víctima se señala una serie de diligencias que hasta el momento él no ha cumplido. Y como bien se sabe, al no cumplir una resolución que establece el Poder Judicial, ¿qué coadyuva? Coadyuva que se configure luego el delito de desobediencia a la autoridad,
porque estás infringiendo algo que un funcionario público ha señalado como una orden. Entonces, al manejar un perfil, sí, claro, es necesario trabajar en terapia este perfil psicosexual y estos grados de agresividad que todo aquel que esté inmerso en delitos de delitos sexuales de manera preventiva en las medidas de protección se solicita. Si él no lo ha hecho a estas alturas, es muy probable que se abra la investigación por el delito de desobediencia a la autoridad. Y debería, porque José Gerí ha mentido, no en una ocasión, sino en dos, y tenemos también un segundo documento que, chicas, es el que está resaltado, se le vuelve a indicar que es necesario que acuda, ahí está, ¿no? Cumpla previamente con adjuntar a las series judiciales con copias simples. Al segundo trocidigo, antes de analizar la solicitud de dejar sin efecto las medidas de protección, deberá cumplir con las terapias psicológicas ordenadas mediante la resolución número 1 de fecha 15 de enero del 2025. Quiere decir, es mentira que no sabía que tenía una orden judicial de acudir a terapias por patología psicosexual. No solo porque se le fue reiterado a través de este segundo escrito de la jueza, sino porque además salió en todos los medios de comunicación cuando se empezó a hablar de su caso de violación. Y para que un acusado, para que un investigado resulte dentro de este estándar que provee el análisis de las pericias psicológicas, es porque necesariamente han tenido que observar que el señor José Geriore tenía una conducta sexual, vamos a decirlo, dentro de la implicancia de salud mental, que a la que correspondía catalogar de patología, es decir, anormal, una anomalía dentro de lo que se considera de los rangos de la psicosexualidad de una persona cualquiera. Exacto, ¿no? O sea, él alega a sí mismo de que no fue en su debido momento, pues notificado de ello, ¿no? Lo que Sí. a hoy en día sabemos de que en definitiva eso es falso, porque incluso la misma resolución indica de que fue notificado en acto tanto a la casilla electrónica, que es un sistema que utilizamos los abogados del Poder Judicial que nos llega, y también al WhatsApp. Entonces, notificarse a WhatsApp es una notificación plenamente válida, ¿no? Y más aún si se ha notificado mediante casilla electrónica a su mismo abogado. Entonces, hay un tema aquí muy claro de desobediencia, ¿no? Sí, querida Venus, quería hacerte una última pregunta porque se nos ha ido volando el tiempo. En cuanto a la prueba que pide la defensa del otro acusado, hacer un examen de ADN al BBD, que es el objeto que la denunciante dijo haber visto en el lugar de los hechos, podría haber hecho que haya coincidencia en ese momento. Ahora, mi pregunta es una esa y número dos, a estas alturas ya eso me imagino que no es posible, ya no guarda un registro del que podamos tener algún tipo de utilidad. Sí, sí, en el momento, sí, primero habría que analizar si la escena del crimen, lo que llamamos en la criminalística, ha sido debidamente incautada o debidamente perennizada, ¿no? Al haber tenido este polo o este vivirí a la mano y haberse practicado la pericia biológica forense, sí definitivamente hubiéramos podido esclarecer los hechos y ver si efectivamente guardan relación con la comisión delictiva por parte del expresidente José Gerí en la comisión de delito de violación sexual, ¿no? Definitivamente, porque hay un quantum de tiempo para tomar una pericia biológica forense. Ahora, algo también a estas alturas, si no, y él lo indica en el mismo escrito, señala que él ha podido limpiar el semen que ha podido quedar de los objetos. Entonces, al limpiar la escena del crimen, porque así se llama, ¿no? Y al no haber perennizado tal vez la Policía Nacional correctamente o el Ministerio Público los objetos o el vivirí o todo lo que rodea perennizar la escena, podrían haber contaminado la escena. Él mismo podría haber contaminado la escena y por tanto excluirse a propósito de este ilícito penal, ¿no?
Entonces, Claro. el hecho de que el ADN no guarde relación con el de él, no significa que él no haya violado, ¿no?, a la denunciante de este delito. Algo súper interesante también es que archivan el caso a favor de él, ¿no? Es obviamente sumamente afectada a la víctima, pero corre el traslado de los actuados para seguir investigando al hoy prófugo de la justicia, ¿no? Entonces, y a una fiscalía penal común, ¿no? No una fiscalía especializada. Porque claramente Lima Norte, Encanta, no tiene fiscalías especializadas. Y ahí entra a tallar el tema del enfoque de género y la falta de especialidad a estas alturas de una ley que ya viene muchos años implementándose. Claro, lo cierto es que actualmente el caso, por lo menos en cuanto a lo que atañe al señor Geriore, está archivado. Es decir, él ha sido básicamente absuelto. Se ha dicho, no hay ADN en el semen encontrado, por lo tanto, no hay relación. Y ahora nos venimos a enterar algo que en realidad debió haber estado sobre la mesa siempre, pero que incluso la otra persona presente, que era su amigo recontra cercano, está diciendo, ojo, ojo, porque eso no es determinante y había exigido que se hagan una serie de pericias que nunca se llevaron a cabo. Eso, querida Venus, tiene retroceso, es decir, se puede reabrir el caso, sobre todo ahora que acaba de ser vacado y que no va a gozar de ningún tipo de inmunidad. Lo, lo triste es de que al haber sido notificada, yo entiendo por el motivo mediático que fue el caso, ella no interpuso el recurso de elevación de actuados, que comúnmente lo conocemos como apelación en fiscalía, pero no en realidad tiene ese nombre, sino recurso de elevación de actuados. Ella no interpone esto y al fin y al cabo declaran consentida y ejecutoriada la resolución de, o bueno, la disposición de archivo. En ese sentido sería muy difícil, bastante difícil, ¿no?, el poder volver a desarchivar. Ojo, pero eso no exime que dentro generalmente de las disposiciones de archivo, en la última parte siempre hay un párrafo que indica que frente a nuevas pruebas o nuevos hechos que se puedan suscitar que guardan relación con los delitos, con el delito en este caso de violación, pues se puede reabrir el caso. Entonces, hay un tema de que siempre se deja un por si acaso, ¿no? Hay un ítem. Ahora, habría que analizar si la disposición de archivo realmente contiene ello, ¿no? Porque si no lo contiene, pues definitivamente al no haber interpuesto un recurso de elevación de actuados, sin duda ya no se podría reabrir el caso. Bien, querida Venus, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido Venus Bustamante, quien es abogada penalista y especializada en este tipo de casos. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Y bueno, sí, efectivamente, estos dos documentos que les hemos enseñado, que los reveló el día de ayer Hildebrand en su programa de YouTube, tienen como fecha el 18 de julio del 2025. ¿Y qué hizo? Bueno, estaban dirigidos en ese momento a la Fiscalía Suprema de Familia, pero ¿qué hizo el Ministerio Público? Nada. No tomó en cuenta este tipo de pericias adicionales que estaba señalando otro de los acusados como importantes para el caso. Número uno, hacer las pruebas correspondientes al objeto directo que la denunciante mencionó para vincular a José Gerí con el delito del que estaba siendo víctima, el BBD, hacer las pruebas de ADN, el BBD. Y el segundo, recordarle a la justicia que para que se configure el delito de violación, no necesariamente tiene que ser esta ejecutada a través de una acción corpórea, a través del miembro viril. En el Código Penal se establece también que puede implicar violación a través del uso de objetos, otras partes del cuerpo también, pero también puede ser de objetos. En todo caso, el punto central aquí es que nada de eso fue tomado en cuenta y el caso fue archivado, utilizando como columna vertebral la supuesta afirmación de que el ADN no coincidía. El ADN no tendría necesariamente que haber coincidido para que pudiéramos estar hablando de una violación. ¿Qué va a pasar con esto en los próximos días? Bueno, como nos ha dicho Venus, va a ser cuestión de que se evalúe si es que se va a reabrir
porque el caso ya está archivado, al menos en lo que compete a José Gerí. Hay algo ahí importante también que no puede ser desestimado, que es una desobediencia a la autoridad que dictó para él terapia para esta conducta psicosexual patológica y que nunca acudió. Esa es el historial de nuestro expresidente. Vamos a cerrar con algunos de los comentarios de quienes han estado conectados con nosotros esta tarde. Sofía dice, Gerí se fue a toda máquina. ¿Qué más tenemos por ahí? Juliana, increíble que algunos quieran aparentar tener un títere en el gobierno para aparentar la estabilidad del país. Jorge Gorriti, esta batalla la perdió también el fujimorismo. Bien, nos hemos ido volando de la hora. Ha sido un programa, como les decíamos, así que hemos tenido que rearmar en el último minuto. Así que quiero agradecer al switcher que ha estado ahí, a los cambios que hemos podido tener y a las URPIs que nos han acompañado desde la República. Seguramente mañana les estaremos contando, ya después de que hayan visto los programas políticos, cuáles son las decisiones que se van a tomar en el Congreso y quién va a ser la persona que ocupe el octavo lugar como mandatario del Perú en la última década. Muchas gracias por acompañarnos y con nosotros será hasta mañana. Chao, chao.